Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón, conocido historiador y analista político. Bienvenido, Rafael. Inmenso placer estar aquí con ustedes. Rafael Simón, mira, vamos a hablar del voto, vamos a hablar de la vocación, como decía Manuel Felipe, electoral del venezolano. Ahora fíjate, sabemos que la democracia no se reduce al voto. El voto es una expresión clásica del ejercicio democrático, pero la democracia en sí es libertades. ¿Qué es lo que a lo largo de todo este tiempo, es decir, no me refiero solamente a estos 19 años en donde se ha desgastado mucho la credibilidad en el voto, sino a lo largo de la historia ha cimentado esa vocación que tiene el venezolano y que parece que nada la grieta, pues? Yo creo que va umbilicalmente ligado al concepto de libertad y de democracia. Fíjate tú que en el siglo XIX, en medio de todo aquel país consumido por las guerras civiles, por toda la tragedia que vivimos en el siglo XIX, pues consumiéndonos en un desgarramiento interno, hubo dos procesos electorales, por cierto, uno que se produce en el año 59-60, en plena guerra federal, y que lleva a la presidencia de la República a Manuel Felipe de Tovar, y por cierto Pedro Gual como vicepresidente. Ya allí se habían eliminado, porque tú sabes que los procesos electorales en Venezuela nacieron con la Constitución de 1830 con unas limitaciones muy grandes. Era un voto censitario, solamente votaban los que tuvieran ingreso o renta, se discriminaba además a las mujeres, a los que no supieran leer y escribir, y además era un voto indirecto de varios grados. Sí, eso después se fue corrigiendo con las luchas. En 1897 se va a producir un acontecimiento histórico que dicen que frustró, por cierto, las posibilidades de que se establecieran en Venezuela elecciones periódicas y creíbles, que fue el fraude que se le hace al Mocho Hernández, ¿no? Que es el gran fenómeno popular del momento. Esas elecciones fueron, objeto de una burla, de un escamoteo electoral, digamos, descarado, público. Pero luego, lo que pudiéramos llamar el proceso contemporáneo, que parte de la muerte de Gómez y de la apertura semidemocrática en los periodos de López Contreras y de Medina Angarita, nosotros vamos a ver ya una gran incorporación. A pesar de que la elección, por ejemplo, del presidente no era directa, uno ve en todos aquellos procesos donde se cogían los concejales que sí eran objeto de elección directa, no solamente participación, sino además un juego dialéctico donde, por ejemplo, la oposición casi siempre controló el Consejo Municipal de Caracas, que era la capital, que era el epicentro político más importante. Luego, a partir de 1946, cuando se reforma la Constitución y se abre por primera vez, digamos, el voto universal, directo y secreto, vamos a ver entonces ya una manifestación masiva de los venezolanos votando tanto para las elecciones de constituyentes como luego para las elecciones parlamentarias, de presidente y municipales. Y una cosa más importante aún, que yo creo que es un hito, que hay que destacarlo siempre, a pesar de que los intereses siempre lo solaparon en la historia, que es la jornada electoral que cumple en las más adversas condiciones Jovito Villalba en 1952. Sí, es verdad. Cuando habían todas las dudas sobre la pureza y la integridad del sufragio y teníamos una dictadura, brutal en Venezuela, y sin embargo el pueblo aprovechó aquella apertura y desbancó la dictadura, entendiendo que el voto era precisamente la expresión libertaria. Y luego, a partir de 1958, se ha sedimentado eso que llamamos la cultura democrática, que tiene como una de sus expresiones fundamentales el voto, porque el voto, en definitiva, es la expresión, digamos, fidedigna de la voluntad popular. Y vemos como en 1958 la gente concurre masivamente. Y algo más importante todavía, yo digo, dos acontecimientos antes de que entráramos en lo que podríamos llamar la época chavista. En 1963, en medio de una convulsión muy grande y de un llamado a la abstención por parte del Partido Comunista y del MIR, que estaban comprometidos con la lucha insurreccional, el pueblo concurre, el 92% de los venezolanos van a las urnas electorales, demostrando en medio de toda aquella situación de violencia la vocación democrática del pueblo venezolano. En 1968 se va a producir incluso en un primer acontecimiento que va a animar todavía más la democracia, que es la alternabilidad. Por primera vez un presidente de un signo político distinto sustituye al anterior. Y además con unos resultados con una diferencia bastante pequeña. Muy pequeña, pero como dijo Betancourt, en esa época el gobierno no se podía dar el lujo de perder, digamos, por pequeño margen, porque iba a estar bajo la sombra del escamoteo, del fraude electoral. Y después, acuérdate que Manuel Felipe, los más creciditos como nosotros, hubo 8 días de angustia antes que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Rafael Caldera como presidente. Y a partir de allí, digamos, los venezolanos vivimos varios procesos de alternabilidad. Y luego, yo creo que como parte de la crisis que terminó, digamos, llevando a Chávez al poder, también se comenzó a demostrar la fatiga electoral y la desconfianza de la gente en las instituciones, en los partidos, en los liderazgos, a través de unos crecientes procesos de abstención electoral. Cada periodo electoral
aumentaba la abstención como un signo de desafección, de cuestionamiento, de rechazo a todo lo que era... A pesar de que se produjo esa decisión tan importante que fue la elección directa de gobernadores y la figura del alcalde, que fue un salto, ¿no?, hacia adelante. Sí, evidentemente. Estimulando la participación. Estimulando la participación, pero yo creo que ya el sistema político estaba demasiado agrietado, demasiado, digamos, sometido, digamos, a las críticas, yo creo que legítimas de la gente de ese tiempo. Y luego lo que vamos a ver también, a partir de la llegada de Chávez al poder, yo diría que son ejercicios electorales continuos, pero en primer lugar es un sofoco electoral, lo que podríamos llamar un sofoco electoral. Sí. Un poco utilizando, digamos, el criterio de las democracias plebiscitarias, es decir, de someter todo directamente al voto, un poco la tesis ceresoliana, ¿no?, de ir y de desgastar a las organizaciones intermedias, a las organizaciones que de alguna manera reflejan la legitimidad también, que son los partidos políticos, que son los elementos de expresión, vamos a decir, los canales de expresión organizada de la gente, ¿no? Y lo que vemos hoy en día, si nos vamos a la situación actual, es una profunda desconfianza de la gente en que su voto sea respetado, en que su voto se exprese fidedignamente. Y esa es la batalla que yo creo que en estos tiempos de cambio, de transición, tenemos que volver a ganar los ciudadanos. Claro. Entender que nosotros tenemos en el voto un instrumento, bueno, inigualable para cambiar las cosas. Yo creo que la gente eso lo sabe. De hecho, esa es la primera opción que pone la gente siempre en la mesa cuando hay que dirimir alguna dificultad. Ahora, lo cierto es que así, justamente esa cultura pesa. ¿Por qué? Porque así como pesa para que tú sigas considerando el voto como un instrumento y lo tengas allí, lo registres y lo utilices, también pesa cuando la gente que ha aprendido mucho de política, quizás no tanto como los dirigentes a lo largo de todo este proceso tan conflictivo, para que la gente diga, un momentico, ya va. O sea, mi cultura me dice, mi experiencia me dice que el voto tiene que ser respetado, si no, no vale para nada. Sí. Entonces, eso pesa de dos maneras. Claro, y también tiene que ver con el desgaste de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tradicionalmente son las orientadoras de la opinión pública y, por supuesto, las canalizadoras del descontento, de los deseos de cambio. Aquí hay que registrar como un hecho objetivo que las organizaciones políticas todos están muy debilitadas. Y eso también es un elemento que le quita, vamos a decir, motivación, digamos, a la participación electoral. Yo, por ejemplo, creo, y lo digo, me atrevo, digamos, a adelantar un criterio, que si aquí se hicieran elecciones, incluso ni siquiera con todos los estándares de pureza y de transparencia, yo creo que a Guaidó, por ejemplo, en la actual coyuntura no le gana a nadie. Eso está registrado por todas las encuestas y todos los sondeos de opinión. Entonces, lo que tú tienes que evaluar, como evaluó Jovito Villalba en 1957, y como estaba dispuesto, esto hay que decirlo también y ponerlo en el tintero, en 1957 el gobierno de Pérez Jiménez debía hacer otras elecciones por mandato constitucional del artículo 104 de su propia constitución del 53. Y Rómulo Betancourt, y Jovito Villalba, y Rafael Caldera estaban dispuestos de nuevo a ir a las elecciones para desbancar a la dictadura. No, y además con la candidatura... Tienes que entender que estos regímenes que tienen tendencia autoritaria, totalitaria, dictadura, como tú lo quieras denominar, porque la denominación es lo de menos, lo importante son los rasgos predominantes del sistema, solamente tú lo puedes combatir utilizando las armas de la ciudadanía. Tú no lo puedes combatir a este gobierno en el terreno de la violencia, donde el gobierno concentra sus mejores activos. Y eso es lo que siempre el gobierno hace, jalarte para el terreno de la violencia, porque sabe que él tiene el monopolio legítimo de las armas y además el monopolio irregular de los grupos. Eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta, pero también la gente te dice, mira, esto es un gobierno tutelado por Cuba, y Cuba tiene 50 años llevando a la gente a las urnas. Bueno, no, y siempre, a las urnas bueno, claro, enterrarlo, no a las urnas electorales. Pero sí, ¿cómo no hace sondeos de opinión y llama a la gente a votar y la gente va obligada a votar y así tiene 50 años, nadando en esa corriente? Claro, pero aquí hay todavía más que hay que decirlo también, porque tenemos que hacer un análisis objetivo. No, y te toca ser abogado del diablo, porque es que porque aquí hay espacios democráticos todavía. Sí, en Cuba no hay contendores. No están cerrados los espacios que estamos hablando aquí esta noche de este tema. Aquí quedan espacios. Es verdad, se han limitado, es verdad, se han pervertido, es verdad, se han corrompido, pero aquí quedan espacios y esos espacios son los que los demócratas tenemos que aprovechar, porque estos sistemas, y eso se ha demostrado a lo largo de la experiencia del mundo, estos sistemas solamente sucumben bajo la presión de la gente, del civismo, de la movilización, del voto, y por cierto, otro instrumento que también se ha desacreditado totalmente, que es la negociación, que también es consustancial a la democracia, ¿no? Y que el problema es que los espacios aquí también se administran de una manera muy conveniente. Claro. Porque claro que hay espacios y por eso los estamos aprovechando, no los vamos a dejar. Ahora, el problema
problema es que cuando llega y se trata del espacio de cambiar el gobierno central, ahí es donde se traca el serrucho y comienzan todas las componendas y todas las tramposerías. Bueno, pero componendas y tramposerías, y no creas, déjame hacer un poco de abogado del diablo para colocar las No, cosas yo te estoy haciendo en la abogado del objetividad. Te repito, yo creo que si actualmente se hacen unas elecciones en Venezuela, ni siquiera con todas las garantías, unas elecciones, vamos a llamarlas de un calificativo que no gusta, semidemocrática, a Guaidó no le puede ganar nadie una elección de esa naturaleza. Ahora, ¿cuáles son las armas con que cuenta el gobierno para continuar en el poder, para seguir este desastre, esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos? Dos, la abstención y la división de la oposición. Esas son sus armas. El gobierno sabe que está en una insignificante minoría. Ahora, si esa insignificante minoría lo que tiene enfrente es un liderazgo que le va al trapo rojo y que entonces aprovecha, repito, y le hace el juego al gobierno, absteniéndose o fraccionándose, porque el otro tema es ese, un poco eso da vergüenza, da pena ajena, pero hay que reconocer lo que dijo Mike Pence y Elio Abrams. Aquí es un problema de que hay que entenderse con 40 personas Pompeo, que están aspirando, Pompeo, sí, Mike Pompeo Pompeo, fue el que lo dijo. están aspirando 40 personas. Entonces eso es vergonzoso para un país cuya prioridad es rescatar la Por democracia, supuesto, claro cuya que sí. prioridad es, mira, lo que te digo, esos ejemplos, como en 1952, en medio de aquella dictadura, todo el mundo, los adecos que estaban proscritos, votaron por Jovito Villalba, y como en 1957 estaban dispuestos a hacerlo los comunistas que estaban en las antípodas ideológicas Por Rafael Caldera. Sí. Eso, yo no sé, a mí me gustaría, yo tengo en estas cosas un complejo que yo llamo de exageración pedagógica, pero es que a veces me desespero porque cosas tan obvias, enseñanzas de la historia tan lógicas, entonces son rechazadas con el argumento, no, eso no es igual, no, eso no es... Mira, ahorita se acaba de producir en el mundo un acontecimiento, está bien, son realidades distintas, pero lo que pasó en la alcaldía de Estambul, en Turquía, Sí. donde Erdogan había violado, había burlado el resultado electoral que lo ponía a perder por 40.000 votos. ¿Qué hizo el candidato opositor? Digo, vamos a las nuevas elecciones, y le ganó por 800.000. Si aquí hubiera pasado eso, no, que vamos a ir más nunca a las elecciones. Eso es lo que requiere madurez en el liderazgo, eso es lo que requiere sapiencia, eso es lo que requiere conocimiento Tú sabes que incluso, y madurez para enfrentar una situación tan terrible como la que estamos viviendo. Incluso se estima que en las elecciones del año pasado, la famosa reelección de Maduro, si participa la oposición toda, tenía la primera opción para ganar y sustituir, porque incluso la votación que obtuvo en un marco ventajista Maduro fue de caída vertical. Absolutamente. Es decir, ni siquiera los votos que se consideraban inamovibles se les dio, con una presencia opositora o contraria, seguramente. Bueno, yo creo que también Aquí es se había legítimo, metido en la- yo creo que también es legítimo, es verdad todo eso que tú estás diciendo, y hay mucha gente que juega eso, incluso de la propia oposición, es verdad. Pero también es legítimo, chico, que la gente, así como va a luchar por su voto y porque se imponga su decisión y su voluntad, también luche en la medida en que las condiciones lo Claro, permitan por Mati, unas pero tú tienes que unas colocarte condiciones electorales más Totalmente transparentes. de acuerdo contigo, pero tú tienes que colocarte en el contexto de lo que existe. Un régimen autoritario, un régimen continuista, un régimen hegemónico, un régimen ruinoso. Ese es el régimen que tú vas a enfrentar. Tú no estás enfrentando al gobierno de Rómulo Betancourt, ni al gobierno de Raúl León, ni a ninguna democracia No, pero hay gente que occidental. cree que estamos enfrentando a una democracia Pues, o pseudo-democracia. bueno, por eso, como tú lo quieras llamar. Entonces, tú tienes que aprovechar, ¿qué? Las contradicciones, las grietas, los espacios. Eso es lo que te dice. Yo no estoy diciendo aquí ninguna cosa enjundiosa, no estoy haciendo filosofía política profunda. Estoy trabajando con el sentido común, con la lógica de perogrullo, con cosas que debieran ser la guía del liderazgo opositor, de los que orientan de verdad la opinión pública. Lo que pasa es que tú opositora. tienes una experiencia pasada muy importante que tiene mucho valor. Y aquí hay gente, la mayoría de la gente joven, lo que tiene la experiencia de estos 20 años, Sí, en por donde eso, ha sido taparazo tras taparazo. Se nos ha acabado el tiempo, nos queda medio minuto, pero te lo doy para que cierres lo que quieras dejar Eso. como mensaje. Que ojalá, y te repito, yo digo estas cosas con vehemencia y con la angustia de un venezolano que quiere que salgamos de esta tragedia, y también con un gran sentido pedagógico para que todos estos jóvenes que están ahora dirigiendo, bueno, reflexionen y estudien. Si no lo vieron, yo hay cosas del gomecismo y del lopezcontrerismo que no lo viví. Es cosa de ir a la historia, es cosa de saber la experiencia, es cosa de eso, de prepararse. El liderazgo necesita preparación, Claro. porque la sola juventud no es sino No es una edad garantía. biológica de la vida. Claro. Eso de que ser joven, como un poco la confrontación esta artificial que se quiere hacer en Venezuela, que entre los viejos y los jóvenes. No, la confrontación no es generacional. La confrontación es de capacidad, la confrontación es de sapiencia, la confrontación es de asertividad, la confrontación es de éxito para sacar a Venezuela este tremendo atolladero en que estamos. Bueno, Rafael Simón, muchas gracias No, a ustedes, por habernos mucho gusto. acompañado. Bueno, gracias. Vamos a la pausa y regresamos ya.